Vamos a comenzar con el libro que vamos a estar trabajando durante esta semana. Aquí les presento la portada y la página es página 226. Nuestro tema es la injusticia social en la independencia. El campo formativo que tiene este tema es ética, naturaleza y sociedad. Y los ejes articuladores son pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género. Vamos a comenzar con el título La injusticia social en la independencia. Durante estas semanas conocerás la situación que prevalecía en la Nueva España durante el movimiento insurgente de independencia. Por medio de un diálogo con personajes que viajan en el tiempo, analizarás acerca de la desigualdad, la injusticia, el racismo y el clasismo que originaron este movimiento. Comenzamos con el punto número 1. Para conocer la problemática histórica y social de la Nueva España a inicios del movimiento insurgente, sigue los diálogos de estos niños, que puedes ver aquí en la imagen. Vamos a empezar leyendo los diálogos de ellos. Se pueden poner por equipos o también lo pueden representar dos niños, dos niñas y un niño. Vamos a continuar leyendo los diálogos para que puedan ir entendiendo un poquito con lo que vamos a estar trabajando. Punto número 2. En comunidades busquen lo que quieren decir las siguientes palabras. Para ello van a consultar en el diccionario o biblioteca del aula o la biblioteca pública. Van a investigar las siguientes palabras. Injusticia, desigualdad, racismo y clasismo. Van a buscar lo que quiere decir estas palabras y las van a escribir en su cuaderno. Y aquí tenemos algunas respuestas de lo que es injusticia, desigualdad, racismo y clasismo. Punto número 3. Elaboren en su cuaderno 4 frases con ideas contrarias a los problemas anteriormente vistos con las que de alguna forma se pueden resolver. Fíjense en el ejemplo. Contra el racismo, las personas merecen respeto sin importar su raza, color, descendencia o origen nacional. Aquí en este círculo estamos poniendo lo contrario a racismo. Por ejemplo, lo contrario a injusticia, lo contrario a desigualdad, lo contrario al racismo y lo contrario al clasismo. También lo van a escribir en su cuaderno. Continuamos, aquí van a ir leyendo, igual ahora van a leer lo de Leo. ¿Qué piensa Leo? Leo, lo que Andy vio allá afuera son problemas sociales graves que en muchas ocasiones provocan levantamientos armados. Punto número 4. De manera individual, sin olvidar lo aprendido en comunidad, responde en tus cuadernos las siguientes preguntas y luego van a compartir sus respuestas a los demás. Aquí tenemos las preguntas, pueden ir leyendo las preguntas del inciso A, inciso B, C y D. Igual las pueden escribir en su cuaderno. Y aquí tenemos una posible respuesta a la pregunta A, pregunta B, pregunta C y pregunta D. Punto número 5. En colaboración van a responder qué puede pasar en una sociedad que enfrenta estos problemas. Van a registrar las similitudes que encontraron en sus respuestas. Y aquí seguimos con lo que ahora piensa Andy. Y vamos a leer lo que piensa Andy. Aquí tenemos la respuesta a lo que decía qué puede pasar en una sociedad que enfrenta estos problemas. Puede haber problemas sociales, pobreza, movimiento de protesta. Continuamos con el punto número 6.
De manera individual, escribe en tu cuaderno la información que conozcas sobre algún movimiento armado de la historia de México que se haya generado por la injusticia, la desigualdad, el racismo, el clasismo. Si no conoces alguno, pregunta a un adulto de tu familia. Aquí, aparte del ejemplo que vamos a estar trabajando en este libro, también podemos ver la siguiente fecha, que es la Revolución Mexicana. También es uno de los eventos más importantes como el evento de la independencia de México. Gracias a sus aportaciones, la computadora de los cronautas arrojó los siguientes datos. Y aquí tenemos otra información que ellos investigaron, que fue el hecho histórico, inicio del movimiento de la independencia, donde pasó en Guanajuato, Nueva España. Esto es con lo que vamos a estar trabajando durante estas 2 semanas. Y otra de las ideas fue la Revolución Mexicana. Aquí está en qué año pasó y en dónde pasó la Revolución Mexicana. Seguimos aquí leyendo, ahora es oportunidad, dice, ahora es necesario saber en qué consistió la independencia de México. Como pueden ver, lo que van leyendo los niños es lo que va pasando y con lo que vamos a estar trabajando. Punto número 1, de manera individual sin olvidar lo aprendido, en comunidad responde las siguientes preguntas en el espacio en blanco. Para ello consulta el libro de nuestros saberes. Aquí en esta página vamos a utilizar el libro de nuestros saberes para poder contestar las siguientes preguntas. ¿Qué fue la Guerra de Independencia? ¿Dónde y cuándo sucedió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y quiénes participaron en ella? Aquí también nos dice que en 1810 la población de la Nueva España era más o menos de 6 millones de habitantes. Ahora en México habitan 130 millones de personas. Vean todo lo que ha crecido. Y vamos a contestar nuestras preguntas. ¿Qué fue la Guerra de Independencia? ¿Dónde y cuándo sucedió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y quiénes participaron en ella? Y aquí tenemos las posibles respuestas. Aquí vamos a seguir leyendo lo que dice Andy y Leo. Es muy importante que vayan leyendo esta información para que vayan entendiendo qué fue lo que pasó con la independencia de México. Aquí nos menciona que en 1885 Porfirio Díaz cambió la fecha de la ceremonia del grito de independencia, lo cambió al día 15. Punto número 2. Investiga para responder las siguientes preguntas. A. ¿Qué personas acudieron al llamado a levantarse en armas del cura Miguel Hidalgo? Vamos a contestar esa respuesta. Inciso B. ¿Cómo están representadas en las imágenes que hay de esa época? ¿Cómo están representadas en las imágenes que hay de esa época? Inciso C. ¿Qué buscaban estas personas al integrarse al levantamiento armado? Buscaban libertad, independencia. Y punto número 3, en tu cuaderno, pega recortes o haz dibujos de las personas que encontraste en tu investigación. Luego reúnete en comunidad para compararlos con los demás. Punto número 4. Busca en la biblioteca del aula o escolar información sobre el discurso de Hidalgo para llamar a la gente a levantarse en armas. Identifica si en él hay palabras o frases que hacen referencia a los problemas de la siguiente tabla y regístralas. Por ejemplo, desigualdad, injusticia, racismo, clasismo. Y vamos a llenar nuestra tabla y queda de la siguiente manera. Punto número 5. En comunidades comparen sus tablas y argumenten por qué eligieron esas frases o palabras y cómo se relacionan con esos problemas.
Vamos a leer la siguiente información. Con toda la información que se ha tenido hasta este momento, la computadora de los crononautas muestra lo siguiente. El llamado de Hidalgo logró reunir a mucha gente. A partir de este se formó un ejército al que después se le conoció con el nombre de Ejército Insurgente, comandado por el mismo Hidalgo y Allende. A medida que avanzaba, el movimiento de independencia cobraba fuerza. Los insurgentes llegaron a la ciudad de Guanajuato el 28 de 1810. En ese lugar vivían muchos españoles peninsulares de familias adineradas, quienes al verlos trataron de refugiarse en la Alhóndiga de Granaditas, una bodega fortificada donde se guardaban alimentos y artículos básicos que fueron derrotados por las tropas insurgentes. Punto número 6. De manera individual, sin olvidar lo aprendido en comunidad, investiga en distintas fuentes la historia del Pípila y escríbela en tu cuaderno. Punto número 7. En asamblea comenten las siguientes preguntas. A, B y C. Es importante que las copien en su cuaderno y las respondan. Y aquí tenemos unas posibles respuestas. Continuamos con la página 232. Aquí vamos a leer los párrafos que aparecen. Lo pueden leer cada niño o en equipos. También vamos a leer este párrafo de color verde. Aquí estoy señalando los personajes importantes en este párrafo, que fueron Hidalgo, José María Morelos y Pavón. Morelos, aquí tenemos los personajes importantes. Punto número 8. En comunidades respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. Aquí igual vamos a leer las preguntas y las vamos a contestar. Las pueden escribir en su cuaderno y aquí tenemos una posible respuesta a la pregunta del inciso A, inciso B, inciso C. Y nos vamos al punto número 9. Busquen en el diccionario la palabra humanismo y escriban lo que quiere decir. Y lo vamos a escribir aquí en el libro. Tenemos una pequeña respuesta. Punto número 10. Respondan a la siguiente pregunta y también la vamos a contestar. Aquí vamos a seguir leyendo lo que dice la computadora, qué fue lo que arrojó la computadora. Vamos a leer este pequeño párrafo y nos vamos al número 11. En colaboración, analicen la siguiente frase que Morelos le escribió a Pedro Antonio Vélez el 30 de abril de 1813 y escriban en su cuaderno lo que quieren decir esas palabras o qué entienden esas palabras para ustedes. Aquí más o menos lo que entendimos, que Morelos se veía a sí mismo como una persona humilde y dedicada a ayudar a los demás. Sentía una gran compasión por los necesitados y estaba dispuesto a sacrificarse. Punto número 12. La computadora también proporcionó los siguientes datos. De manera individual, sin olvidar lo aprendido en comunidad, elige los que estén relacionados con Morelos y escríbelos en los espacios vacíos. Por ejemplo, Morelos quería un gobierno central, quería acumular riqueza, impulsaba la desigualdad social, promovía la esclavitud, era un gran estratega militar, apoyaba la corona española, estaba en contra del racismo y el clasismo o deseaba la igualdad y la libertad. Aquí en estos tres cuadritos vamos a escribir lo que él pensaba y tenemos la respuesta. Punto número 14. Revisen en su libro de cartografía de México
para buscar un mapa de México y lo van a comparar con el de esta página. Van a notar 3 semejanzas y diferencias en la siguiente tabla y van a contestar las preguntas. Nos vamos a ir al libro de cartografía. En caso de que no lo tengan todavía, aquí les puedo dejar algunas respuestas. Las semejanzas 1, 2 y 3. Las diferencias 1, 2 y 3. Las pueden anotar en su cuaderno. Aquí las semejanzas, diferencias y vamos a contestar las preguntas. ¿Por qué creen que el territorio mexicano sufrió esos cambios en su división política? ¿Cuántos estados tiene México ahora? ¿Cuántas intendencias tenía la Nueva España en 1810? ¿Qué consecuencias políticas y sociales consideran que tuvieron los cambios en la división política del territorio y por qué? Aquí vamos a seguir leyendo lo que están investigando los niños de la primera página. Y nos pasamos al punto número 15. En comunidades respetando las opiniones de los demás, investiguen las biografías de Leona Vicario y Manuela Medina. Anoten sus puntos más importantes de la vida de estas mujeres. Y punto número 16, en la asamblea van a compartir lo que investigaron. Aquí vamos a seguir leyendo la información de los crononautas. Vamos a leer también este cuadrito de color azul y pasamos al punto número 18. En colaboración busquen información sobre los festejos que sucedieron en lo que ahora es Ciudad de México el día 27 de 1821, cuando el ejército de las Tres Garantías hizo su entrada triunfal. Comenten por qué fue tan importante aquel día. Punto número 19. De manera individual, sin olvidar lo aprendido en comunidad, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Vamos a analizar después las respuestas. Inciso C. ¿Qué nombre recibió el ejército que resultó de la unión de realistas e insurgentes? ¿Por qué crees que se llamó así? Vamos a seguir contestando las preguntas. Y punto número 20. En colaboración consigan, impriman o dibujen un mapa de la República Mexicana. Van a colorear los estados que se mencionaron a lo largo de este viaje. Luego van a investigar los lugares en donde se llevaron a cabo las siguientes batallas y las van a ubicar en el mapa. Por ejemplo, el inciso A. Aquí tenemos la respuesta al inciso C. Y tenemos las respuestas al inciso A, B, C, D, E y F. Estas respuestas las vamos a señalar en el mapa de la República Mexicana. Vamos a colorear. Y seguimos. Punto número 1. Es momento de pensar un poquito sobre todo lo que hemos visto sobre las causas que originaron la independencia y van a seguir las indicaciones de los crononautas. Aquí vamos a seguir leyendo lo que dice cada uno de ellos. Igual, vamos a leer este cuadro azul. Y nos vamos al punto número 2. De manera individual, considerando todo lo aprendido en comunidad, copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala para entender mejor lo dicho anteriormente. ¿Cuáles fueron los problemas en la Nueva España? Políticos, sociales y económicos. Punto número 3. En comunidad compartan sus tablas y hagan un análisis comparativo de la información y luego respondan de qué manera se puede resolver esos problemas. Y aquí sigue leyendo uno de los niños.
Continuamos con el punto número 4. Van a investigar y responder en su cuaderno las siguientes preguntas. A, tenemos una posible respuesta. B, C, vamos a seguir leyendo ahora lo que dice Leo. Y por último, ahora es necesario que lleven a cabo la organización de propuestas que contribuyan a comprender por qué la injusticia, la desigualdad, el clasismo y el racismo, entre otros problemas, pueden ser causa de problemas armados como el de la independencia de México o de nuevos movimientos sociales. Aquí vamos a seguir leyendo lo que dice Andy. Punto número 1, en comunidades se organiza la elaboración. Aquí vamos a elaborar ya su trabajo final con todo lo que hemos aprendido. Aquí nos está mencionando cómo debe de ser. A, cómo se relacionan la injusticia, la desigualdad, el clasismo y el racismo con la independencia de México, así como con los movimientos sociales de ahora que investigaron en formulamos el problema. Aquí nos está mencionando qué es lo que vamos a hacer. Y así quedaría, inciso B, alguna contribución para contrarrestar la injusticia, la desigualdad, el clasismo y el racismo. Y vean esta imagen. Aquí vamos a seguir leyendo y pasamos al punto número 2. Aquí ya van a presentar su trabajo final. Inciso A, ¿cuáles fueron los principales problemas que originaron el movimiento insurgente en 1810? Pasamos aquí al punto número 3, programen el turno de las comunidades. Punto número 4, organicen un ejercicio, para que después, por medio de una imagen, analicen cómo estaban presentes esos problemas de la Nueva España. Durante el análisis pueden intercambiar sus conocimientos con algún dato, opinión u otra información. Aquí nos está pidiendo que elaboren una tabla con los 4 problemas del inicio de movimientos sociales como la independencia, desigualdad, injusticia, racismo y clasismo, y lo vamos a resolver. Queda de la siguiente manera. Es momento de llevar a cabo todo lo planeado. Y aquí vamos a seguir leyendo lo que dice ahora Leo. Pasamos al punto número 1. Leemos inciso A, inciso B. Punto número 2, para que la organización de la información sea más sencilla, utilicen como guía las siguientes preguntas. A, ¿por qué surgen los movimientos sociales? Aquí tenemos unas posibles respuestas del inciso A, B, C, D, E y F. Punto número 3, vamos a intercambiar con las demás comunidades para que también ellos analicen la información que contiene. Punto número 4, vamos a presentar de acuerdo con lo programado. Ya estamos finalizando nuestro. Muy bien, aquí ya casi terminamos, nos vamos al punto número 5, donde dice que analicen la imagen del mural Retablo de la Independencia de Juan Gorman, luego respondan las preguntas. Es importante que aquí se detengan un poquito a analizar esta imagen de todo lo que pasó de la independencia de México y vamos a contestar las preguntas. Inciso A, inciso B, C, D y E. Es momento de que evalúen su desempeño. Aquí vamos a seguir leyendo la información. Punto número 1, de manera individual, sin olvidar lo aprendido en comunidad, van a completar la siguiente tabla. Aquí fue lo que aprendieron, qué fue lo que aprendieron o que ya sabían. Punto número 2, en comunidad van a evaluar
la elaboración de su trabajo y van a responder las preguntas. Aquí cada quien va a ir contestando de acuerdo a lo que aprendió. Se realizó lo planeado, van a poner sí o no. Y aquí es en el punto número 3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos a los que llegaron en comunidad para analizar lo que es la desigualdad, la injusticia, el racismo, el clasismo que se vivía durante la época de la independencia de México. Y aquí tenemos un escrito de más o menos lo que nosotros pensamos.